Palma, en forma virtual la diputada Cámpora y Roberto. No sé si falta alguno más. Roldán Méndez, que también se encuentra en la Comisión de Tránsito, en forma virtual. Y Abre Valle. Muy bien. Estoy, Cris. Bueno, y a su vez también en la sala encontramos de forma virtual a funcionarios del Poder Ejecutivo que nos van a acompañar en el día de hoy, asesores del equipo de trabajo de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, con quienes trabajamos el proyecto y son parte de quienes llevaron adelante las mesas de diálogo con todos los sectores. Se encuentra presente Federico Niles, Juan Areco y Francisco Merodo. Bueno, como les dije antes, son convocados entonces para poner en tratamiento el expediente 1250 de 2020, de autoridad de los diputados Gouman, García, y también han acompañado el proyecto, ya les leo, porque también han hecho aportes. La primera hoja. El diputado Diego García Vilas, el diputado Forcheri, el diputado del Sol, el diputado del Gainzo, el diputado Garrido, la diputada Vichy y el diputado Ariel Álvarez Palma. Bueno, paso a leer un poco el protocolo que ahí vino presente el diputado Brevalla. Bienvenido. Bueno, antes de comenzar con la reunión que nos convoca en virtud a las medidas adoptadas por esta Casa a los fines de prevenir y contener la propagación del contagio del COVID, quiero aclarar que la misma se realiza de acuerdo a lo establecido en el decreto número 4, Vicepresidencia Primera del 2020, mediante el cual se incorporó de manera transitoria al reglamento de la legislatura un sistema de presentación de proyectos, funcionamiento de las comisiones y realización de sesiones a distancia para garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria mientras dure o perdure la situación de la emergencia y el aislamiento correspondiente. En virtud de ello, hemos enviado el formulario a la Dirección General de Sistemas para solicitar la realización de esta reunión en forma remota y hemos notificado con la antelación necesaria de 48 horas a todos los diputados y diputadas integrantes a través de los correos electrónicos declarados. Asimismo, en la convocatoria enviada oportunamente y publicada en la página web de la legislatura, habilitamos el correo electrónico de todas las comisiones, en este caso el mail de la comisión que presido es comtransito@gmail.com, que también lo van a ver en el chat de la sala, a fin de que los particulares o representantes de organizaciones envíen sus intervenciones. Nos han llegado algunas, así que en breve pasaré a leerlas. Estamos realizando la reunión con una modalidad mixta. Algunos diputados se encuentran presentes, que ya los nombré. Se deja constancia que todos los diputados y diputadas pueden asistir a la reunión virtual e intervenir solicitando la palabra. Luego de las aclaraciones efectuadas, pasamos a verificar la asistencia, como ya lo hemos hecho, por la Comisión de Tránsito, ya lo dije, y la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales. Lo primero que vamos a hacer, como así está establecido nuestro reglamento, en la primera media hora vamos a pasar a leer las intervenciones que nos han llegado a la Comisión de Tránsito, al mail que ya anteriormente mencioné. Y para finalizar pasamos a la firma luego el acta de los diputados que se encuentran presentes. Bueno. Nos han llegado 2 mails a la Comisión. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comisión de Tránsito y Transporte, atentamente Cristina García Orteneche. No es grato dirigirnos a este honrable recinto a fin de hacerle llegar las consideraciones de RAPI respecto del proyecto de ley modificación del título 13º del Servicio de Mensajería Urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias, que será tratado por el presente cuerpo legislativo. Desde ya le agradecemos el espacio otorgado en visitas de poder manifestar nuestras consideraciones al respecto. Este debate resulta sumamente necesario y positivo en vistas de avanzar con la confección de un ecosistema sustentable, beneficioso para la sociedad y el futuro del sector y la industria tecnológica. Nuestro objetivo es que la actividad pueda desarrollarse bajo el amparo de una regulación acorde a las necesidades de todas las partes involucradas en el proceso. En este sentido, el texto que encontrará adjunto debajo deja asentada nuestra posición en materia junto con algunos comentarios que creemos podrían ser de utilidad en vista de optimizar la normativa al momento de ser puesta en funcionamiento. Nuevamente le agradecemos enormemente la oportunidad y quedamos a entera disposición para colaborar en lo que sea necesario en vistas de construir un marco normativo a largo plazo y de impacto positivo para el conjunto de la sociedad. Atentamente, Estefanía Devoto, gerente de legales de RAPI. Bueno, comentarios que hacen referencia al proyecto de ley, consideraciones generales.
Del articulado presente en el proyecto de normativa, en primer lugar, quisiéramos destacar nuestras consideraciones al respecto de la importancia de que las habilitaciones para que los repartidores puedan repartir adecuadamente sean las más sencillas y ágiles posibles. Desde RAPI creemos que la generación de canales de facilitación ágiles y digitales para que la comunidad pueda acceder a realizar las actividades adecuadamente debe ser una garantía fundamental en vista de que los repartidores puedan continuar prestando servicios por medio de las plataformas y puedan generar así ingresos genuinamente. Por otro lado, creemos oportuno destacar que desde RAPI consideramos que las capacitaciones representan un aspecto clave para que la actividad sea realizada de manera segura, sustentable y sostenible para todo el medio ambiente mediante. En este sentido, entendemos que su digitalización resultará esencial para mayor provecho de las partes. Al mismo tiempo, destacamos que las aplicaciones enfrentan el riesgo de ser sancionadas y eventualmente suspendidas o inhabilitadas por incumplimientos que en ocasiones exceden a su propio control por el rol que la plataforma tiene para sus usuarios. No quisiéramos dejar de mencionar que cuando el apartado que corresponde a Segures, el lenguaje utilizado para la redacción de la regulación podría interpretarse como un limitante para futuros modelos de negocio y para la adopción de nuevos productos que sean más adecuados para la industria. Del mismo modo, y al igual que como hemos descrito en los casos anteriores, hemos realizado algunas sugerencias de redacción en lo que respecta a otros apartados de la regulación que hacen a nuestro interés, como es el caso de la provisión de convenios y suministro de datos. Consideraciones particulares. En el proceso de habilitación de los repartidores, sobre la información relevante sobre los repartidores, más de 18.000 repartidores han realizado al menos un pedido durante el último mes en la ciudad de Buenos Aires a través de RAPI. Más del 80% de repartidores realizan pedidos por menos de 20 horas por semana. En horas de reparto, menos de 10 horas por semana, el 44% de los repartidores realizan esta actividad. Entre 10 y 20, el 37%. Entre 20 y 40, el 15%, y más de 40 horas semanales, el 4%. La mayoría de los repartidores se conectan con las aplicaciones pocas horas por día o ciertos días específicos en la semana. El 81% de los repartidores reparten pedidos durante 20 o menos horas semanales. El 70% de los pedidos ocurren en horarios pico entre las 12 y las 14 horas y entre las 20 y las 23 horas. Los fines de semana se registran un 25% más de ventas que en la semana. Esto representa una oportunidad temporal, puede conectarse por algunas semanas o meses únicamente. El 20% de repartidores activos mensuales son nuevos. El 18% de los repartidores activos mensuales no se conectaban hace más de 21 días. Representa una oportunidad para grupos de estudiantes o jóvenes que usan a RAPI como una herramienta para un primer ingreso o complemento de sus estudios. Y 2 de cada 3 repartidores tienen menos de 30 años. Sugerimos que los repartidores puedan gozar de una doble instancia de inscripción complementaria. En primer lugar, instamos a que los repartidores puedan contar con una autorización habilitante que les permita operar adecuadamente mientras inician el proceso de habilitación formal en el RUTRAMUR. En este sentido, consideramos que para que los repartidores puedan cumplir adecuadamente con el registro propuesto en la presente normativa, se necesitaría de un plazo temporal de 90 días. Al mismo tiempo, proponemos que la regulación exprese en su texto que tanto el trámite de autorización como el de inscripción del RUTRAMUR puedan ser realizados a través de medios digitales, permitiendo de este modo el acceso remoto, ágil y simple al formulario de solicitud de autorización y de inscripción. Sanciones. Consideramos que debería poder realizarse un análisis pormenorizado de cada una de las circunstancias conteniendo en el capítulo de sanciones y limitar la suspensión o clausura solamente para aquellos casos considerados graves llevados a cabo o que se encuentren bajo el control de las plataformas como ser la comisión de un delito. Suministro de datos. Consideramos que el suministro de datos debe estar limitado a aquella información estrictamente necesaria para ejercer mejoras en la circulación cotidiana y el control del tránsito. Ok, ahí la anuncio.
Consideramos que el suministro de datos debe estar limitado a aquella información estrictamente necesaria para ejercer mejoras en la circulación cotidiana y control del tránsito, o mismo para optar información que pueda estar vinculada con mejoras en el tráfico y la circulación de los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando se respete la normativa vigente en materia de protección de datos personales. Bueno, estas son todas las consideraciones que hace... Gracias. Un poco de agua. Aparte, perdón, pero la panza me afecta. Me está apretando. Bueno, en el segundo mail que recibimos... Palma, si no lo leí. No, ¿Palma quiere leer? No. Es un mail más. Es del sindicato ASIM. Estimada legisladora Cristina García, el Sindicato de Motociclistas, Mensajeros y Servicios ASIM rechaza enérgicamente la propuesta de modificación de la Ley 5.526, a través del cual se pretende legalizar a las empresas de mensajería y reparto como meros intermediarios entre quienes prestan físicamente el servicio y los usuarios, liberando de cualquier tipo de responsabilidad a las aplicaciones o plataformas, empleadores, sistematizando e institucionalizando la precarización laboral en su más alto escalón y condenando a los trabajadores mensajeros a reconvertirse en esclavos modernos. Además de ser un grosero intento de incumplir con la sentencia dictada por el Poder Judicial local en autos, envíos SA y otros contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre amparo expediente 36.976 de 2018. Ya desde el inicio del proyecto, en las definiciones prestador del servicio de mensajería urbana y o reparto de domicilio de sustancias alimenticias, se elimina el requisito que el mismo sea empleado en relación de dependencia, y por el contrario se modifica a conductor habilitado y define al trabajador mensajero de la misma forma que lo hacen las empresas de plataforma en su contrato de adhesión. Queda en evidencia que esta modificación no responde a otros intereses que al de las empresas de plataformas, dándole la espalda al trabajo y compromiso que venimos haciendo desde el gremio para que los compañeros sean reconocidos como trabajadores y gocen plenamente los derechos que le corresponden. También incorporan la figura de operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y o reparto a domicilio de sustancias alimenticias. Nos llama la atención la cantidad de eufemismos utilizados para evadir las responsabilidades y sobre todo que los compañeros y compañeras legisladores les parezca novedoso. Estimados y estimados, están siendo algunos solo testigos y otros cómplices de la configuración de algunos de los delitos más comunes de la época, el fraude laboral, la evasión fiscal y podríamos seguir. Se modifica la ley anterior en lo referente a que quienes presten el servicio de entrega como actividad secundaria no son comprendidos en la presente ley sin que se entienda o se encuentre la razón de dicha exclusión. Se trasladan todas las obligaciones referentes a un empleador al trabajador mensajero, liberando de cualquier responsabilidad a la empresa de plataforma, una muestra más de que se trata de relaciones laborales que pretenden ocultarse bajo el paraguas precarizador de esta ley. Todos los incumplimientos de las empresas respecto de los mensajeros se tratan en el Tribunal de Faltas, lo cual claramente viola el principio de juez natural y marca la naturaleza de este proyecto. Finalmente, excede el marco de competencias al legislar sobre los datos personales, sobre los cuales rige la Ley 25.326. Contamos con el sentido común del cuerpo legislativo, ya que la Ley 5.526 fue votada por unanimidad en este recinto. Sería una desprolijidad dar lugar a este mamarracho que les quiere imponer el Ejecutivo. Muchas gracias. Firma Marcelo Pariente, secretario general de ASIM. Bueno, ya dando lectura a los dos mails que nos llegaron a la comisión. No sé si quieren compartir pantalla. A ver si vemos. Voy a tomar agua. Bueno, como les dije antes, se encuentran presentes en forma virtual. Agrego, a la diputada Neira y la diputada Segura, que también se conectó en forma virtual a la sala. ¿Falta alguien más? Bueno, no. Manuela Turte también en forma virtual se conectó. Ahí estamos poniendo la pantalla compartida.
Facundo del Gainzo también se sumó. Muy bien. Bueno, un poco para hacer referencia de los puntos relevantes que hemos trabajado en este proyecto, tanto el diputado Gouman por su lado, yo por el mío y también con el equipo de la Secretaría de Transporte de la ciudad. Hacer referencia a que modificamos normativas del Código de Tránsito y Transporte, a su vez incorporamos faltas en el Código de Faltas y en el Código Contravencional. Un poco también para entender cómo llegamos a este texto y el camino que hizo la ley actual, la 5.526, que está vigente, pero poco alcance tuvo, o sea, pocas prestadores o repartidores pudieron alcanzar a inscribirse. La trabajamos en el 2015 en la Comisión de Tránsito y Transporte, fue una ley que presentó el diputado Presti en aquel entonces, y llegamos a una sanción al principio del año 2016. Como verán ahí en el cronograma, bueno, tuvo fecha de promulgación, después en enero o marzo del 2018 aparecieron brindando un servicio de mensajería a las aplicaciones Globo, Rappi, inician las actividades en la ciudad, se reglamenta y en diciembre del 2018 hay una presentación judicial de Semara, que es la Cámara de Empresas de Mensajería en Moto y Afines de la República Argentina. Bueno, hay todo un proceso judicial que ahí está detallado, que hay muchos que ya lo conocen. No sé si, a ver, ¿sigue? Ah, no, volvé al anterior, Flor. Es que se queda cortado ahí abajo. Bueno, no importa. El año pasado, en base a todo el procedimiento judicial que se hizo en la ciudad, el amparo que se presentó, empezamos a trabajar diferentes actores en una mesa de diálogo. A partir del mes de agosto nos reuníamos cada 15 días, donde establecíamos qué modificaciones teníamos que generarle a este registro, al RUTRAMIC, que es el que está actualmente vigente, para poder alcanzar que todos los actores que brindan el servicio pudieran inscribirse. Bueno, de ahí salieron varios puntos que están reflejados en el proyecto de ley que estamos poniendo a consideración. Y casualmente, bueno, por el contexto y por la situación que estamos viviendo en esta pandemia, en marzo de este año se oficializó o se puso como la actividad esencial, digamos, ¿no? De delivery. Ahora sí, vamos un poco para hacer un repaso. Lo que estamos creando o incorporando en este proyecto de ley son tres figuras que una en la actualidad no está contemplada, que son los operadores de plataforma digital. Después consideramos nuevamente a los prestadores y a los repartidores y mensajeros. Un poco también entender que la base de esta modificación tienden a mejoras en la seguridad vial, donde hacemos obligatorios cursos y capacitaciones por parte de tanto de los prestadores como las aplicaciones para los repartidores, que les otorguen elementos de protección, indumentaria reflectiva y casco, que les brinden los seguros correspondientes en cada caso. Y también para los repartidores establecemos medidas o prohibiciones a la hora de circular, como el uso del celular al conducir, y a su vez también a las aplicaciones que no envíen, obviamente, pedidos o mensajes mientras el repartidor está realizando el servicio, está en movimiento, y también a las empresas que no manden incentivos o que no estimulen a que estos repartidores generen conductas innecesarias como excesos de velocidad. Esto es un tema que quiero resaltar, que el año pasado la diputada Penaca presentó un proyecto con otros diputados del Frente para la Victoria, donde hacían referencia a esto y lo tomamos desde ese proyecto que habían presentado, que nos pareció muy bueno y lo incorporamos a este texto. Después generamos el registro nuevamente, que cambiamos el nombre, que se llama RUTRAMUR, donde establecemos una vigencia de habilitación de 1 año, que en el Código de Tránsito todos los registros tienen la misma
tiempo de habilitación, una renovación mucho más ágil que la puede hacer de forma virtual y a su vez también un portal web. Bueno, se establecen requisitos y obligaciones para prestar y ejecutar el servicio durante la inscripción, también durante la prestación del servicio. Si quieres pasar, Flor, al otro. Bueno, sanciones, como también encontramos en el código, hay sanciones administrativas, donde tenemos apercibimiento, suspensión e inhabilitación para operar este servicio. También incorporamos, como dije antes, faltas al régimen de faltas y al código contravencional 2 faltas que tienen que ver con el uso del espacio público en relación a brindar un servicio de manera ilegal que aplica tanto para los prestadores como para las aplicaciones. Obviamente, como dije antes, exigimos la cobertura de seguros a los repartidores mensajeros y también la provisión de datos por parte de prestadores y operadores de plataforma digital. Bueno, como ahí dice, fiscalización y control de la actividad, mejoramiento de la seguridad vial y la última parte que no llego a leer, pero lo de datos. Bueno, ¿y hay otra más? Bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, lo que quisimos legislar con este proyecto de ley. Acá me acompaña Marcelo, el diputado Gouman, que también va a hacer referencia a lo que él vino trabajando en este texto, y a su vez también, si algún funcionario del equipo de la Secretaría quiere mencionar algo más, me avisa y le damos la palabra. Marcelo, para que te alcanzan el micrófono. Bueno, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Se escucha bien, ¿no? Sí. Yo hacer algunas consideraciones más de tipo política y algunas miradas generales sobre el proyecto que estamos presentando. Usted ahí hacía referencia a algunos aspectos de la historia de las normas que estaban regulando en la ciudad el motomandado, hacía referencia a la ley que está vigente en este momento, digamos, al capítulo vigente en el Código de Tránsito. A mí me parecía importante contar algunas cuestiones vinculadas a nuestra participación en el debate, en la construcción de esta normativa. Nosotros, como bloque, hemos participado activamente de una dinámica de discusión muy profusa, vinculada a intentar problematizar e imaginarnos el rol del Estado y el rol de los cuerpos parlamentarios y de las normativas en relación al desafío de la creación de estos nuevos emprendimientos económicos, aplicaciones fundamentalmente que brindan diferentes tipos de servicios. En ese marco era que aproximadamente promediando el año 2019 habíamos elaborado un borrador en donde proponíamos la creación de un registro de aplicaciones que estaban brindando servicios en la ciudad. Un borrador que nunca tuvo estado parlamentario porque tomamos la decisión de que se trataba de un tema central, estratégico, importante y que debía construir un consenso parlamentario importante para poder avanzar. Debía construirse un consenso parlamentario importante para poder avanzar en una normativa. Desde esa perspectiva es que en ese marco llegamos al debate convocados por el bloque Vamos Juntos y por la Secretaría de Tránsito de la ciudad, y nos incorporamos al debate sobre la modificación en el Código de Tránsito que estamos proponiendo en este momento y del cual, como propuesta, formamos parte. Nosotros creemos que, efectivamente, todo el universo de las transformaciones que están operando en la economía de nuestro país y del mundo, que tienen base en estas transformaciones que le proponen al mundo del trabajo las dinámicas que ofrecen los servicios brindados por aplicaciones, implican un enorme desafío para todos, un enorme desafío para la política en general
y para las diferentes responsabilidades que asumimos tanto en cuerpos parlamentarios como ministeriales o incluso judiciales, como consecuencia de lo que se vaya normando. Entonces, lo primero que entendimos era que era importante comenzar a construir una normativa que empiece a integrar la problemática al cuerpo legal vigente en la Ciudad de Buenos Aires, cuestión inexistente en relación a la cuestión de las aplicaciones de delivery, ¿no? Y que esta reforma y que esta propuesta comenzaba a contemplar. Para nosotros es importante hacer referencia de qué estamos hablando, qué datos concretos tenemos para entender y para focalizar respecto de qué se trata y qué consecuencias tiene la normativa que estamos creando. Bueno, no hay muchos datos formales, vigentes, presentes en estudios regulares de universidades o incluso del propio Estado, pero está claro que ha habido un enorme crecimiento del servicio que prestan las aplicaciones de delivery y los servicios de delivery que operan en la ciudad en el último tiempo. No solo como consecuencia de la pandemia, que ha implicado que este sea considerado un trabajo de tipo especial, digamos, un trabajo esencial, sino también como consecuencia de las propias transformaciones que estaban operando en la dinámica laboral y del crecimiento propio del servicio de delivery, ubicándose como etapa final del proceso productivo general, digamos, ¿no? Porque en definitiva, sobre lo que estamos intentando construir una norma es sobre esa etapa final en el cual el último servicio acerca un producto terminado al consumidor final. Bueno, es sobre eso, sobre lo que estamos intentando establecer un mecanismo normativo. Datos concretos como que crecieron en los últimos meses un 25% los pedidos de los ciudadanos a través de plataformas de delivery, o que aproximadamente un 20% de comercios se han inscrito para utilizar ese servicio. Son datos que hablan elocuentemente de la necesidad que tiene que tener la ciudad de normar y de legislar sobre la materia, fundamentalmente por el conjunto de desprotecciones a la que están sujetos el conjunto de los actores que participan de este proceso: prestadores de servicio, aplicaciones, trabajadores y usuarios. Respecto de este último punto, para nosotros es importante señalar uno de los aportes que hemos realizado en este debate y de construcción del texto, y que no estuvo presente en la primera presentación y que está bueno para que nosotros lo podamos señalar, y que tiene que ver un poco con la perspectiva del usuario. Nosotros en el punto 13.4 y con referencia en el 13.1.1, hacemos referencia a la creación de una instancia en donde los usuarios consumidores van a poder hacer una manifestación de una queja ante un desperfecto del servicio brindado por la aplicación o por el prestador en cualquier caso. Y esa referencia va a ser realizada de modo explícita por las aplicaciones en la propia primer pantalla de las aplicaciones o del prestador del servicio, en el caso de que tuviera un servicio web a través del cual brinde su servicio. Esto va a redundar efectivamente en dar una solución de fondo ante un reclamo importante, no solamente de los consumidores, sino del conjunto de los organismos de defensa del consumidor, en relación a que no estaban pudiendo lograr resolverse el conjunto de desperfectos o de críticas o de falta de calidad en el servicio que estaba habiendo por estos días en nuestra ciudad. Nos parece que ese aporte era importante de ser señalado y de que esté presente en esta normativa, haciendo referencia a la normativa de defensa del consumidor y incorporándose en la ley
la posibilidad de que los usuarios se vinculen directamente a través de la aplicación con el organismo de defensa del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires para que se integre en la búsqueda de una solución negociada o de la forma que la ley de defensa del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires se establezca. Un último punto, vinculado a la creación también de un portal web que implica la digitalización absoluta de todo el proceso y por lo tanto la implicancia que esto tiene en relación a la posibilidad de que el acceso a la información pública sea absoluto. Es decir, la publicidad absoluta del conjunto del proceso de los inscriptos va también a formar parte importante de este proceso a través de la creación de un portal web. Detalles que también creo que son importantes y que están presentes en la ley y que deben ser ajustados, supongo, también en la reglamentación y que tienen que ver con cierto intento por establecer mecanismos que brinden celeridad en todo el proceso de ajuste y de puesta en práctica una vez que el registro que estamos creando con este cambio normativo comience a funcionar. Me parecía que hasta acá estaba bueno hacer algunas referencias de tipo políticas y de integración en el texto de la ley, que me parecía importante tener en cuenta a la hora de abordar el debate, y por supuesto quedar a disposición para ir resolviendo, dialogando y construyendo un mejor texto en el marco del debate parlamentario sobre el conjunto de innumerables artículos que este proyecto de ley tiene y que hacen referencia al conjunto del proceso, que por supuesto van mucho más allá de los 5 puntos que he enumerado en esta primera intervención. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. No sé si alguien de la Secretaría quiere agregar algo más, que no los veo. Sí, hola, ¿cómo están? Yo soy Federico Niles. Sí, antes de darle la palabra a los diputados, digo. Así termina la presentación. Fran Merodo y Juan Areco, que está acá, quería comentarles un poquito de cómo trabajamos la mesa de trabajo que se hizo para el previo a la redacción. De Cecilia Domínguez, el usuario de Cecilia Domínguez, ¿tiene sí. audio? Sí, está puesto el audio. Bueno. Sí. Bueno, entonces le doy la palabra a los diputados que así hicieron pedidos. Al diputado Socias. Audio. Presidente, ¿se escucha? ¿Nos escuchan? Mientras arreglan la parte técnica los chicos de la Secretaría, le damos la palabra al diputado Socias. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Hola? No se escucha. Nosotros no escuchamos, no sé si ustedes están escuchando. Sí, sí. Escuchamos. Ahora sí, los escuchamos. ¿Se escucha, Cristina, desde el usuario de Cecilia Domínguez? De la Secretaría, bueno, Exacto. Si quieren, antes de darle la palabra al diputado Socias, ahora sí. Perdón, Manuel, ya Como les decía, les va a comentar un poco Juan Areco cómo trabajamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Federico Niles, está Francisco Merodo y Juan Areco, que les va a contar un poquito cómo trabajamos la mesa de trabajo previo a la redacción y el trabajo en conjunto con los legisladores. Hola, buenos días a todos los legisladores. Es un placer participar de esta comisión que se ha conformado para el tratamiento de esta ley. Así que muy agradecido por la participación. En primer lugar, como mostraron anteriormente, en agosto del 2019 conformamos desde la Secretaría de Transporte una mesa de trabajo en la cual participaron la Asociación Sindical de Motociclistas, la Cámara de Empresas de Mensajería, algunas empresas que no estaban nucleadas en esta cámara empresarial, las aplicaciones de delivery, Rappi, Globo, Pedido Ya y posteriormente Uber Eats, la presidenta de la Comisión de Transporte, Cristina García, y nosotros desde la Secretaría de Transporte, con la finalidad de ordenar la actividad en materia de seguridad vial y a partir de ahí realizar la mayor cantidad de propuestas posibles que ayudaran a mejorar justamente en este punto, no solamente cómo se estaba desarrollando la actividad de delivery, sino también
en lo que hacía la seguridad vial con respecto a los vecinos de la ciudad. Esta mesa fue de agosto a diciembre, en donde se fueron realizando distintas propuestas, la verdad que todas bastante provechosas y que hoy se están receptando la gran mayoría en esta ley que están tratando. Solamente referencialmente, en la mesa de trabajo se propuso los seguros obligatorios para los repartidores de las empresas de las aplicaciones de delivery, capacitaciones obligatorias, se propuso que no sean únicamente dictadas desde la Secretaría de Transporte, sino que con la aprobación de los contenidos por parte de la Secretaría de Transporte y la autorización de la Secretaría para dictar, hacer una mayor amplitud para que todo el mercado de delivery, de reparto, pudiéramos eficientizar este punto. Lo que tiene que ver con la inscripción digital, la certificación de la habilitación digital, la simplificación del proceso, trabajamos varios puntos en este sentido y ahí hubo varias propuestas del sindicato, de la Cámara y de las aplicaciones. Regular el portaobjetos, dónde colocarlo, cómo sujetarlo, y acá el aporte del sindicato fue bastante importante y bastante interesante en este punto. Eliminar el sistema de incentivos como un punto que realmente ponía en riesgo la seguridad vial, no solamente de los repartidores, sino también de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Acordar temarios previos para las capacitaciones, reducir la cantidad de horas de las capacitaciones y ver cómo podríamos quitarle la menor cantidad de tiempo a los repartidores para que pudieran realizar mejor su trabajo. Revisar las medidas de seguridad, de la ropa de seguridad de cada uno de los repartidores. Revisar el cobro de la BTV y obviamente hacerlo más accesible a los repartidores. Y unificarla para que el proceso sea más claro y más simple. Todo esto está hoy en tratamiento en esta ley y ha surgido como propuestas de todos los actores de la mesa de trabajo, a quienes, por último, quiero agradecer a cada uno de ellos, porque la verdad es que la mesa se realizó en un ámbito de respeto y profesionalidad, buscando en todo momento la mejora en materia de seguridad vial en la ciudad de Buenos Aires. Así que quiero agradecerles y muchas gracias por esta participación. Gracias, Juan. Ahora sí, entonces le doy la palabra al diputado Socias. Buenas, ¿se escucha? Sí, Juan. Sí, Manuel, perdón. Bueno, gracias, presidenta. Gracias a los funcionarios. Varias cosas. Primero, me parece que el proyecto de ley amerita varias reuniones informativas y varias reuniones de comisión. No sé cómo estás pensando vos, Cristina, en la dinámica de trabajo, pero en todo caso me gustaría después que lo comentaras. Respecto de la ley en particular, a ver, se señaló en la presentación, bueno, que todos somos conscientes de lo esencial que se volvió la actividad durante la cuarentena, tanto para consumidores como eventualmente para los comercios, más allá de las comisiones que se le cobran a los restaurantes y demás, pero bueno, es una discusión ulterior. Todos estamos de acuerdo que es un servicio, una actividad esencial, sobre todo en este contexto, pero lamentablemente esta ley que debería servir para proteger a los trabajadores hace todo lo contrario, porque carga a los trabajadores de un conjunto inédito de obligaciones y prácticamente de ningún derecho. Y digo, los carga a los trabajadores porque a las empresas no las carga de ninguna obligación. Es más, los trabajadores están prácticamente considerados como si desarrollaran un servicio público. No hay ninguna otra actividad laboral a la que se le exija tantas obligaciones como se les exige a un trabajador ya de por sí precarizado, que recurre a una actividad que probablemente no lo haga por vocación, sino por una necesidad prácticamente extrema. Yo más allá de las intenciones de los autores de la ley, el efecto concreto de la aplicación de esta ley va a significar la legalización de la actividad de las plataformas y la ilegalización de los trabajadores, o por lo menos de la persecución de los trabajadores.
El proyecto tiene además dos grandes problemas. Yo creo que Marcelo en su intervención lo sugirió. El primer problema que tiene es el encuadre de la actividad, porque la actividad la dejan circunscripta a la actividad de mensajería y reparto, y eso tiene efectos impositivos. Todos sabemos que las aplicaciones no son solo empresas dedicadas a la mensajería y al reparto. Se dedican a la intermediación financiera, a la comercialización, son intermediarios de tecnología. Es decir, las plataformas desarrollan una actividad mucho más compleja que llevar una pizza o una hamburguesa a un consumidor. Y ese encuadre va a tener efectos impositivos en el futuro. El otro problema que tiene la ley, que es el excesivo reglamentarismo, que recae solo sobre las espaldas de los trabajadores, termina regulando de forma indirecta una relación laboral que corresponde ser definida a nivel nacional. Nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos normar una relación laboral con las características que lo estamos regulando en este proyecto de ley. Eso corresponde al ámbito nacional. Tengo presente que algunos diputados del oficialismo son abogados laboralistas, y con esto no me van a dejar mentir, yo no soy abogado, pero mis asesores, abogados laboralistas, así me lo han comentado, y estoy seguro que los abogados laboralistas del oficialismo consideran lo mismo. O sea, yo tengo algunas preguntas y algunas conclusiones. La primera pregunta, que es la pregunta fundamental, es ¿por qué un trabajador de estas plataformas preferiría esta ley respecto a su situación actual? Esa es la pregunta fundamental para ver qué posicionamiento tienen que tener los diputados y diputadas de la legislatura. Porque si nosotros decimos que es una ley para proteger a los trabajadores, lo que uno debería suponer es que los trabajadores preferirían este nuevo marco que el actual. Y si supuestamente esta ley quiere proteger a los trabajadores, ¿por qué se excluye a los trabajadores repartidores de comercio, de restaurantes y de supermercados? Es inconsistente. La otra pregunta, que es la otra pregunta fundamental, ¿por qué esta ley se cumpliría si la actual, que es mucho más sencilla, se incumple totalmente? Salvo que supongamos que vamos a sacar a la policía a perseguir a los repartidores de pizza, a pedirle su habilitación, que se identifiquen, que muestren que hicieron el curso de capacitación, que tienen libre deuda, que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, mostrar la habilitación de la caja, que estén inscritos en AFIP, mostrar los seguros y estar, por supuesto, ante el riesgo de ser sancionados con sanciones de todo tipo, administrativas, contravencionales, de todo tipo. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no esperamos que se zanje la discusión nacional sobre la laboralidad del vínculo entre estos trabajadores y las empresas de plataforma? Y mientras tanto avanzamos en algo más austero, más humilde, que es un esquema de seguros a cargo de las plataformas. Porque así como está planteado el esquema de seguros en el proyecto que estamos discutiendo, los seguros de vida y de RT solo son para dependientes. Y el resto del seguro de responsabilidad civil y el otro seguro de responsabilidad civil y el de accidentes personales, no veo cuál es la forma de obligar a las empresas que lo otorguen. No veo cuál es el mecanismo sancionatorio o de control sobre eso. Y después, por último, para cerrar y no monopolizar, quiero hacer algunas preguntas muy puntuales. ¿A qué trabajador se le exige que declare domicilio en la jurisdicción donde trabaja? ¿A qué trabajador se le exige que acredite la residencia en caso de ser migrante? El peronista, vení, mira. ¿Cuáles son las mejoras en el control y sanciones para las empresas? ¿A qué trabajador se le exige no puede ser infracciones de tránsito para trabajar? Bueno, son algunas cosas que tengo anotadas, seguramente el articulado merite una discusión más profunda, pero así como está, yo lo que veo es que vamos a perseguir trabajadores precarizados que recurren al servicio de delivery y mensajería para subsistir, lo vamos a estar persiguiendo, y las personas que se suben a una bicicleta van a tener que ir con un contador arriba de la bicicleta, porque si lo frena la autoridad de aplicación, van a tener que mostrar toda la documentación que mencioné en mi enumeración anterior.
Yo creo que esto amerita que replanteemos desde cero la discusión. Yo considero, y lo hablo en particular por Cristina y por los funcionarios de la Secretaría de Transporte, que hay buena voluntad, pero así como está encarado el tema, me parece que vamos a generar más problemas y vamos a generar una carga absolutamente ridícula sobre trabajadores que atraviesan una situación dramática. Entonces, yo pido por favor que habilitemos una instancia de discusión más profunda donde convoquemos a los trabajadores para que nos cuenten cuál es su perspectiva sobre la situación, porque el efecto concreto de la aplicación de esta ley es ilegalizarlos. Hasta acá llego para no monopolizar. Muchas gracias. Gracias, diputado Socias. Le damos la palabra a Lucía Cámpora. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a intentar maximizar el uso del tiempo, como coincido con Manuel. La verdad que esto amerita muchísimas instancias más de discusión. Si tuviésemos la certeza de que las vamos a tener, quizás podríamos aprovechar mejor el tiempo, pero bueno, me sumo a esa pregunta de cómo continuamos esta discusión que da para muchas más instancias. A ver, fundamentalmente un planteo que estructura la ley, que la atraviesa y la recorre y que sin embargo estuvo absolutamente ausente en la presentación que vimos y que sí la mencionó recién Manuel, que tiene que ver con la relación laboral entre repartidores, repartidoras y las plataformas, es decir, empleadores. La verdad que en esto vamos a estar de acuerdo, regular la relación laboral es facultad del Congreso y no de esta legislatura, pero no habiendo el Congreso dictado ninguna ley específica sobre este tema, lo que corresponde y lo que se presume y lo que hoy existe según la legislación es que se presume que existe un contrato de trabajo. Esto dice la ley de contrato de trabajo, que sí es ley y que sí sancionó y que sí regula las relaciones laborales en nuestro país. Entonces, aquí hay dos posturas posibles, digamos. O una, como decía Manuel, la legislatura espera que el Congreso de la Nación dicte una regulación específica antes de avanzar en categorizarla como se hace en este proyecto, como una relación entre terceros que prestan un servicio a través de una plataforma, o yendo más allá, y esto es lo que yo creo que hay que hacer, la legislatura impulsa que el gobierno de la ciudad controle la manera en la que se llevan adelante las relaciones laborales en su distrito, y en este caso lo que corresponde es exigir la implementación de la LST. Digamos, acá no hay un vacío legal, acá no hay un gris, hay una ley de contrato de trabajo que dice que cuando la actividad tiene las características de ser de esta manera, se presume que hay un contrato de trabajo. Entonces, dejemos de hablar del vacío y del gris que aparentemente no regularía esta situación y asumamos que esto se tiene que encuadrar en la ley de contrato de trabajo hasta que no haya otra regulación. Dicho eso, voy a citar a uno de los funcionarios que habló recién. Dijo textualmente, los repartidores de las empresas, textual, digamos, de la misma manera que hace unos días Rappi me contestó un tuit a mí, y no me acuerdo si Rappi o Globo, y hablaba de nuestro personal, digamos. Y estos no son errores, digamos, y recién lo dijo el funcionario que expuso, digamos, y habló en estos términos, pero porque es de sentido común, porque cualquier justificación para plantear que estos repartidores no son trabajadores de las empresas, digamos, no le cuadra a nadie desde su sentido común más básico y tampoco cuadra en la legislación en nuestro país. Dicho eso, en la exposición que hicieron, de hecho hablaban y hacían referencia al fallo del juez Gallardo, pero no mencionaban un aspecto del fallo que prevé explícitamente que hay que registrar a estos trabajadores y trabajadoras en el marco de la legislación laboral, es decir, del LST. Entonces, no agarremos pedazos de lo que nos conviene, porque ese mismo fallo que hoy está vigente habla de que hay que implementar la regulación laboral que hoy existe y que es esa. Dicho eso, entonces, el proyecto que estamos analizando habla en su totalidad, desde el principio hasta el fin. De hecho, en el segundo, tercer artículo ya habla de los terceros que prestan un servicio a partir de las plataformas, entonces eso nosotros de ninguna manera desde la legislatura tenemos la facultad de sancionarlo. Y prevé algunas cuestiones que, como decía Manuel, son cargas para estos trabajadores que ya de por sí atraviesan una situación realmente precaria, ¿no? Hablamos de seguros que tienen que estar a cargo de las empresas y que sin embargo son seguros que sabemos que corresponden al empleador, pero encubrimos la relación laboral. Exigimos que se contraten algunos seguros, pero no hablamos de todos los derechos que deberían tener estos trabajadores y que hoy se están viendo vulnerados. Claramente estamos ante una relación laboral encubierta. Hablamos de los elementos de trabajo que estos repartidores tienen que tener, porque si no, les retiran la habilitación, cascos, ropa con determinadas características y demás, y el proyecto prevé que las empresas podrán
proveer estos elementos de trabajo. Yo digo, me parece que ese podrán, digamos, de ninguna manera deberían estar obligadas a hacerlo. De hecho, nosotros hemos presentado un proyecto en el marco de la pandemia que tendría que tratarse también para obligar a estas empresas a que garanticen insumos tan básicos como barbijos, guantes, alcohol en gel para prestar servicios en este contexto, y ni eso, ¿no? Dicho eso, respecto al registro único de trabajadores de mensajería, bueno, el registro que se crea, nos llama la atención, y acá hay una pregunta muy específica que dice que podrá prestarlo la autoridad de aplicación por sí o a través de terceros. No sé qué significa ese tercero, si hay un margen de tercerizar, no se entiende por qué hablamos de terceros ante una tarea que tiene que llevar adelante la autoridad de aplicación. Y a ver si me queda alguna cuestión en este sentido. Bueno, no, después un planteo más en general, que acá, de la misma manera que no se planteó en la presentación la cuestión de la relación laboral, yo creo que hay un gran ausente que tendría que haber sido convocado para tratar un proyecto como esto, que es la Comisión de Trabajo, y les pido que no me vengan con eso de que la costumbre dice que la Comisión de Trabajo en la legislatura aborda solamente el empleo público, porque el reglamento de la legislatura dice claramente que la Comisión de Trabajo aborda determinados artículos de la Constitución de la ciudad que no hablan solamente de empleo público, así que este proyecto tiene que discutirse también en esa comisión, y nosotros no podemos verlo de otra manera que no sea en esos términos. Llama poderosamente la atención que donde algunos vemos trabajadores, otros vean solamente motos, digamos. Eso para mí claramente caracteriza las posiciones de cada uno de quienes estamos interviniendo. Dicho eso, sí, quizás para rescatar algo, me parece interesante la vocación de garantizar los derechos de los consumidores, de establecer mecanismos para poder denunciar las fallas de estas aplicaciones. Eso me parece que es interesante, que hay que trabajarlo, pero de ninguna manera nosotros podríamos facilitar o permitir que se desregule o que se permita profundizar la precarización que atraviesan nuestros trabajadores y trabajadoras, nada más. Gracias, diputada Cámpora. Le damos la palabra al diputado Valdés. Gracias, ¿se escucha ahí? Gracias, Cristina, gracias, presidenta. Bueno, no quiero reiterar los argumentos que ya dijeron los diputados Lucía Cámpora y Manuel Socias que me precedieron. Comparto en gran medida todo lo que han señalado. Creo que hay que mirarlo también, en principio, desde la mirada también de lo que la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto en su legislación. Y si bien es cierto que es competencia nacional fijar las relaciones laborales, nuestra Constitución en su artículo 43 es bien clara con respecto a los derechos laborales que le asisten, con respecto a que la ciudad protege el trabajo en todas sus formas, asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional, esto es en el artículo 14 bis fundamentalmente de la Constitución, y que el tratamiento de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho de trabajo. Resulta sintomático que mientras tenemos esto plasmado en nuestra Constitución, una relación laboral pasa a ser analizada de una problemática de transporte. Nos parece que es una mirada no solamente incompleta, sino que tiene un sesgo sobre la actividad. Lo que decía Lucía, en cierta medida, es cierto. Acá estamos hablando de personas, no de motos o de bicicletas que van por nuestro espacio público, por nuestras calles, sino de personas, y una relación asimétrica que existe entre una empresa que tiene, en gran medida, son empresas multinacionales que brindan servicios financieros, como decía el diputado Socias, y trabajadores y trabajadoras que son de los ámbitos más precarios de nuestra escala salarial. Este proyecto, por tanto, está de alguna manera encubriendo un vínculo laboral, planteándolo como si fuera un prestador libre, como si fuera una cartilla de médicos o estudios de abogados, trabajadores que no están eligiendo por propia cuenta una relación laboral, sino que están teniendo que optar entre eso y la exclusión absoluta del sistema laboral. Por tanto, nos parece que el Estado tiene que estar para fortalecer a la eslabón más débil de esta cadena y de ninguna manera obligarlos a ellos a ser garantes de su propia seguridad, como tampoco su propia higiene, porque en la medida en que uno le exige a quien tiene menos capacidad económica
que sea el garante de su propia higiene como le pasa, y de su propia seguridad, como pasa actualmente con esta plataforma, donde los propios trabajadores están comprándose muchas veces su propia mochila, además, bueno, obviamente de su herramienta de trabajo, de la bicicleta o de la moto, y también, en gran medida a lo largo de esta pandemia, han tenido que hacerse cargo de sus propios elementos de higiene, como del alcohol en gel, tan necesario para evitarles el contagio tanto a ellos como a los propios usuarios, y también a los trabajadores y trabajadoras de los restaurantes o de los comercios, que también son otro eslabón que esta legislación está invisibilizando. Podríamos decir que hay una larga cadena en la cual la única beneficiada que vemos seriamente con este proyecto son las plataformas multinacionales frente a comercios locales, usuarios y usuarias de nuestra ciudad y, por supuesto, trabajadores y trabajadoras de las plataformas. Por tanto, no podemos acompañar este proyecto tal cual está planteado. Creemos que hay que trabajarlo con una mirada mucho más amplia, una mirada interdisciplinaria, donde no sea, por supuesto, solamente una mirada desde la regulación del tránsito y del transporte. Creemos que no somos ingenuos con respecto al contexto en el que estamos tratando esto. Nuestro gobierno está en este momento, en el marco del Ministerio de Trabajo, elaborando un estatuto que reconoce la relación laboral, la relación de dependencia que existe entre los trabajadores y trabajadoras de las plataformas y estas empresas. Estas empresas, en el primer trimestre de nuestro año, entre febrero y abril, escalaron en su facturación solo en la provincia de Buenos Aires, donde el servicio está mucho menos extendido que en la capital federal, un 67% en el caso de Rappi, un 73% en el caso de Globo. Antes de la cuarentena, estas empresas cobraban entre el 10 y el 15% de comisión de compra, y hoy están superando el 35% de cada compra que hacen los usuarios y las usuarias desde sus celulares. Esto es decir, cada día tienen mayor beneficio frente a una situación de cuarentena en la que todos hemos visto mermada nuestra capacidad contributiva, nuestra capacidad económica. Y en esta misma medida también, planteando en referencia a lo que decía el diputado Socias, tienen un negocio financiero muy importante, porque a veces hasta tardan 2 meses en girarle a los comerciantes el producto, la extracción y la rentabilidad de la parte que les toca a ellos, que es la elaboración de los productos que ellos finalmente comercializan con la plataforma, que sabemos que hay innovación, que sabemos que hay valor agregado porque hay tecnología, pero sabemos que también, básicamente, esta cuarentena ha tratado de demostrar que la economía la mueven los que y las que trabajan en ella, que son los que producen en los restaurantes, los que producen en los lugares y entregan esta mercadería, y también, bueno, quienes han tenido que trabajar muchas veces desde sus casas. Quiero, también respecto al contexto internacional, el municipio de la Corte Suprema de Madrid ha planteado que se trata de una relación de dependencia. Esto es una jurisdicción local que plantea que hay una relación laboral de dependencia, con lo cual nuestro distrito tranquilamente podría hacerlo así. California, hace unos meses tan solo, ha dicho que hay una relación de dependencia, estableció límite de horas para trabajar por día, salarios básicos, cobertura de riesgo para los choferes, régimen de licencia, ingresos fijos, cobertura a la salud. Bueno, no estamos hablando de algo inalcanzable para una jurisdicción, en este caso la ciudad de Buenos Aires. Y quiero decirles que en el marco de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido cuáles son las personas más vulnerables frente a esta pandemia. Y habla principalmente de los y las jóvenes, que tienen un alto índice de desempleo y subempleo, los trabajadores sin protección social, que estamos hablando particularmente, como dice la propia OIT, particularmente los trabajadores por cuenta propia, ocasionales, y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales, y los trabajadores migrantes. Son las 3 condiciones predominantes en los trabajadores y trabajadoras de las apps. El promedio de los trabajadores de Rappi y de Globo tienen 28 años. Son los más jóvenes de la escala laboral nuestra, y el 80% son migrantes, muchos de ellos de los últimos 5 años. Digo, ¿nos importa garantizarle la seguridad y la salud a esta población? ¿O estamos viéndolo como un material para el traslado de mercadería simplemente? Lo estamos viendo como cosas. ¿Nos importa que en el marco de la pandemia estos trabajadoras y trabajadores sean reconocidos como lo que son? ¿O estamos maximizándole beneficios a las empresas más fuertes de la cadena? ¿Y qué garantía le damos a los usuarios
que si están consumiendo un servicio que no tiene estos derechos, que no le exige a las empresas los materiales de higiene, ¿qué garantía le estamos dando a los usuarios de que la mercadería que le llega está en condiciones, o de que el trabajador o la trabajadora que le va a entregar la mercadería llega a destino, hace un trabajo como corresponde? Toda vez que, además, en promedio se trabaja 58 horas en esta rama, y a su vez está expuesto a un gran alto de siniestralidad y de accidentes. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires puede dar otro ejemplo a la hora de regular esta actividad. No quiero extenderme mucho más, pero eran algunos de los aportes que quería hacer. Muchas gracias. Valdés, tiene la palabra el diputado Santiago Roberto. A ver. Ahí está. Ahora estoy. Buenos días a todos. Para no redundar lo que ya se ha dicho, que comparto en su gran medida, si había algo que entendíamos nosotros, que incluso cuando veníamos charlando con muchos diputados del oficialismo sobre la necesidad de tratar este tema de las ASAP, de los trabajadores que están haciendo repartos a domicilio, de las mensajerías, que hoy son trabajadores considerados esenciales, producto de esta pandemia. Si había algo que no me imaginaba cuando me hablaban de que estaban trabajando en un proyecto, era que se iba a canalizar esta temática, esta problemática muy severa a través de la regulación del tránsito, si tienen que tener habilitación las motos, las bicicletas, qué sé yo. Claramente el tratamiento tiene que pasar por otro lado y espero que podamos tener ámbitos de discusión. Sé que usted, Presidenta García, como también el diputado Goma, están siempre abiertos a intercambiar de ideas, a hacer el debate, pero claramente esta ley hay que ampliarla y darle otro sentido. Creo que la problemática de este tema que estamos tratando va mucho más allá y tiene otras prioridades. Por ejemplo, son trabajadores esenciales. La diputada Cámpora ha presentado ya hace más de un mes un proyecto de ley simple, sencillo, básico, que es que se los obliga a que le entreguen a los chicos que están hoy permanentemente en la calle repartiendo mercadería, alimentos, la obligación de que se les dé barbijos, alcohol en gel, guantes. No podemos tratar en forma inmediata en la próxima sesión a través de tablas, llegar a un acuerdo político y que eso sea sancionado como una ley en forma inmediata y después tomarnos el tiempo para poder discutir sobre el alcance de esta ley, ampliarla, ver en consonancia con Nación qué se está regulando, porque la verdad que, como bien dijeron los diputados que me antecedieron a la palabra, tiene que ver con un problema que va más allá de este tema puntual de las mensajerías. Tiene que ver con las nuevas contrataciones de trabajo, tiene que ver con lo que se viene, tiene que ver con el futuro de las relaciones laborales, si se quiere. Entonces, me parece que es importante que nos tomemos el tiempo y que discutamos. Un factor importantísimo, regular. Estas apps cobran comisiones de hasta un 30% a los comerciantes que hoy están en una situación calamitosa de crisis, le cobran a los usuarios y les pagan miserias a sus trabajadores. Entonces, si bien es cierto que la ciudad no tiene competencia para establecer y regular el ámbito laboral, las relaciones laborales de trabajo, pero sí tiene facultades y competencias para establecernos en ese tema. Y ahí tenemos que trabajar en concreto, porque acá, en este sistema perverso que estamos trabajando, las únicas beneficiarias son las ASAP y son las que menos compromiso tienen. Entonces, en ese sentido, dos consideraciones. Que le demos un tratamiento urgente para que en la próxima sesión, con un acuerdo político de todos los representantes, que entiendo que somos los bloques mayoritarios, sancionemos esta ley para que en forma inmediata estas empresas provean de barbijos, alcohol en gel y guantes a sus trabajadores. Y el compromiso de seguir trabajando y hacerla más amplia. Respecto al articulado que nos acercaron, fundamental lo que hizo, la aclaración que hizo la diputada Cámpora. ¿Qué significa que la autoridad de aplicación por sí o por terceros pueda administrar este registro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer un CEO de estas apps a administrar el registro de Contralor? Porque ha pasado.
Ya tuvimos gerentes de Denor, de Desur, administrando los órganos de Contralor de esas mismas empresas que ellas forman parte. Entonces, ese artículo de o terceros tiene que desaparecer del articulado. Por otra parte, cuando hablan de que estas empresas podrán facilitar los medios de cascos, de autoprotección, podrán no, deben facilitarlo. Son trabajadores, están haciendo un trabajo, tienen que ser ellos quienes facilitan los cascos, las camperas de protección, los portaobjetos, aparte son las que llevan la propaganda de ellos. Y todos sabemos que hoy los mismos trabajadores son los que tienen que invertir sumas importantísimas de 3.000, de 6.000 pesos para poder ir con la caja portaobjeto que diga la propaganda de su empleador. Entonces, en ese sentido hay que ser contundentes de que no debe dar lugar a dudas. Y respecto a la contratación de seguros, si bien es cierto que el articulado establece que están a cargo de los empleadores, porque son los empleadores estas agencias de trabajo, debe ser contundente y bajo ninguna forma esa contratación de seguros debe ser trasladado al pago de sus trabajadores. Entonces, en ese sentido tenemos que ser contundentes y ponerle mucho ojo. Reitero la convocatoria a seguir trabajando en esta ley, a que se nos permita participar en estas comisiones, que se le dé giro a trabajo, a desarrollo económico y para en conjunto ver cómo podemos hacer para regular a este sistema de trabajo, principalmente para que se beneficie y se proteja a los trabajadores y a los consumidores y a los pequeños comerciantes que hoy son los principales damnificados. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Campos. Gracias, presidenta. Bueno, primero felicitarlo por la metodología de trabajo y por el esfuerzo para construir una mecánica que permita escucharnos, dialogar y entre todos construir una mejor propuesta para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El debate es un debate rico, es un debate con muchas aristas, es un debate que hay que darlo en muchos lugares de la Argentina, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero que lo estamos empezando en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá se han hecho planteos acerca, y la mayoría de ellos yo creo que los comparto en términos de lo que es la relación laboral, la competencia de quién tiene la regulación de la materia laboral, la exclusividad de la regulación de la materia laboral, pero en el mientras tanto hay cosas que siguen sucediendo. Y como gestores públicos, cuando nos definimos qué posición tomar y cuál es el rol del Estado, y cuál es el rol del Estado en la regulación económica y en la regulación de las actividades, hay muchas maneras de mirarlo, pero seguramente la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con la que haya un Estado ausente, un Estado que no esté presente en la regulación, es decir, un Estado que deje hacer a los particulares, a estas grandes empresas que tanto dicen que se benefician sin ningún tipo de regulación. Esa manera de desenvolverse más cercana a los modelos, ya ni siquiera son liberales esos modelos, son recontra esclavizantes, ¿no? Porque claramente hay una situación de dominación y de poder dominante de aquellos que tienen la centralidad de los recursos económicos en estas relaciones, que hacen que se ejecute todos los días en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desde que estas funciones sin ningún tipo de regulación, injusticia tras injusticia. Y nosotros podemos estar acá esperando que quienes tienen que tomar decisiones que son muy importantes, que por ahí resolverían muchos de estos temas de cara al futuro de estos trabajadores, los resuelvan. Y por ahí nos quedamos contentos con nuestra conciencia. Y decimos, bueno, esperemos que el Congreso de la Nación regule esta actividad. O esperemos que el Ministerio de Trabajo dé un marco, el Ministerio de Trabajo Nacional, sobre esta actividad. O que la defensa de la competencia actúe sobre la importancia de la comercialización y la posición dominante de la SAP en esta situación. Pero mientras eso no se hace, en la Ciudad de Buenos Aires todos los días se cometen injusticias. Entonces, yo como premisa tengo, ante la no regulación prefiero la regulación, que hay que modificarla, por ahí hay que debatirla más, hay que mejorarla, pero tiene que haber una regulación.
Y tiene que haber no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto de las provincias, porque llama poderosamente la atención que una actividad que ha crecido en mucho en la Argentina y en este tiempo mucho más, no tenga una regulación suficiente y no sea un tema de discusión en el resto de las provincias, no solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que es una discusión que se va a dar y que nosotros tenemos que dar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Desde qué lugar damos la discusión en la Ciudad de Buenos Aires? Desde el lugar que podemos. Desde el lugar que tiene las competencias de la Ciudad de Buenos Aires, que es la regulación del transporte. No podríamos nosotros regular las relaciones laborales. Claro que hay una relación laboral encubierta. ¿A quién no se da cuenta que hay una regulación laboral encubierta? Lo hay. Y nosotros decimos, sí, lo hay, pero nosotros tenemos que regular las competencias que tiene asignada la ciudad. No podemos irnos más allá y avasallar las competencias que tiene el Estado federal. Esa le corresponde a ellos. Nosotros somos diputados de la ciudad. Y tenemos que regular las competencias que tiene la ciudad. El ejercicio de la actividad comercial, las normas bajo las que se regula la actividad comercial, se regulan en la Ciudad de Buenos Aires. Hay otras cuestiones que este proceso de discusión pone de manifiesto y que no están tampoco tan planteadas de hecho en la norma, que es ¿quién tiene la competencia para regular la SAT? ¿En dónde se ejecuta el comercio del ad? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué es el Internet y qué es el lugar del Internet? ¿El Internet es un ámbito de las telecomunicaciones, entonces consecuencias solamente de regulación federal? ¿O cuando las plataformas de Internet, o solamente se regula el lugar donde está el servidor que administra la información de estos recursos de la Internet? Hay toda una discusión sobre quién es el regulador en esta materia, que todavía no está zanjada. Yo claramente creo que cuando los efectos jurídicos de una actividad, por más que sea desarrollado en un servidor, no sé, en cualquier país del mundo, si sus efectos jurídicos se dan en una jurisdicción, esa jurisdicción tiene capacidad y posibilidades de regular esa actividad. Yo creo que nosotros estamos encaminando esa conversación para poder regularla, por lo menos dar los esbozos en este proyecto que me parece que son buenos. Después, está claro, yo sobre la ley de barbijo me parece razonable, pero no les corresponde. Los mismos diputados son los preopinantes, lo han dicho, es una regulación laboral. Claramente, exigirle al empleador las formas de la prestación de cómo va a ser el trabajo es una regulación laboral. ¿A quién le corresponde? Al Estado federal. Bueno, como dicen ellos, le corresponde al Estado federal. Acompañemos, si queremos, un proyecto de declaración instando al Estado federal y al Congreso de la Nación a regular esta actividad. Me parece buenísimo que de esa perspectiva, y ahí podríamos acompañar todos un proyecto para que esto sea posible, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que tiene que ser posible. Y yo no creo que ni los diputados nacionales tengan ningún inconveniente. Han empezado a trabajar más tarde porque, bueno, la pandemia ha impedido, es más difícil, lógicamente, juntar el Congreso Federal que juntar a la legislatura para trabajar, pero están empezando a sesionar. Es bueno que se empiece a trabajar estos temas que son tan importantes y son tan importantes para los derechos. Porque, como decía el general, donde hay una necesidad hay un derecho. Así que no soy un especialista en temas del peronismo, pero es una buena frase para citarla en este momento, me parece. Por último, tengo algunas dudas que justo están las autoridades del Poder Ejecutivo y les quiero hacer a ver si me sacan de esas dudas. Ahí el proyecto tiene tres sistemas sancionatorios. Dos de naturaleza administrativa y uno de naturaleza punitiva penal, o contravencional, que es similar al sistema penal. Está claro que el proceso contravencional tiene una norma regulada. El proceso de faltas también tiene una norma de procedimiento regulada. Lo que no entiendo es cuál es el sistema que tiene el otro sistema de sanciones administrativas y cuáles serían los recursos que tienen los administrados para poder defenderse. Digamos, acá uno de los principios preliminares de nuestra Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Constitución Nacional, es el ejercicio de la posibilidad del derecho de defensa. Y cómo se articularían los sistemas de apelación de estos tres sistemas
y si me lo pueden explicar de manera tal de entender cómo... Porque no es poco común ver los 3 sistemas sancionatorios. No digo que no lo haya, porque puede haberlos. Es bastante normal que las autoridades de aplicación tengan, sobre todo en materia de habilitación, como tiene la posibilidad de dar la habilitación, tiene la posibilidad también de revocar, y esa revocación nunca es un uso discrecional por parte del funcionario, sino es parte de un proceso de evaluación y un proceso sancionatorio. Pero tiene un procedimiento de eso de aplicación y de resguardo de derechos, y solo quería saber cuál era ese procedimiento. Sin más, creo que el proyecto es un avance, creo que hay que ponerse a trabajar, a resolverlo lo más rápido posible, porque, insisto, mientras nosotros estamos acá hablando, todos los días en la ciudad de Buenos Aires se avasallan derechos solamente por la libertad de empresa que rige en todo esto, ¿no? Acá la empresa tiene una posición dominante y mientras nosotros nos regulamos, ejecuta y ejerce esa posición dominante. Muchas gracias. Gracias, diputado Ocampo. La diputada Cámpora me pidió nuevamente la palabra. Sí, breve. Primero voy a coincidir en 2 cosas con el diputado preopinante. La primera es en lo acertado de citar al peronismo a la hora de hablar de derechos laborales. Sí, quizás recordarle que eso lo dijo Evita, no Perón, pero bueno, la cita vale. Disculpe, muchas gracias por la... ¿Cómo? Eso por un lado. Muchas gracias por la corrección. Y lo otro en lo que comparto y que me alegra y me sorprende es que coincidimos en que acá hay una relación laboral encubierta. Lo que no entiendo es cómo, si reconocemos eso, podemos estar de acuerdo con este proyecto, porque el proyecto, digamos, habla sistemáticamente de plataformas que ofrecen servicios que prestan terceros. Digamos, si limpiásemos todo el proyecto de la ley de esa definición, quizás podríamos avanzar en algún sentido. Pero si estamos de acuerdo en que hay una relación laboral encubierta, no hablemos de los terceros que prestan servicios casi de manera autónoma a través de las plataformas. Y lo último, quizás una discusión teórica, pero que aplica plenamente. Acá, yo lo dije, recién hablaban de la necesidad de que no sería correcto esperar a que el Congreso Nacional sancione la legislación para que podamos avanzar. Yo no estoy de acuerdo, acá no hay un vacío legal, acá hay una ley de contrato de trabajo que se presume, entonces en tanto no haya una regulación específica, nosotros tenemos la responsabilidad de exigirle al gobierno de la ciudad que se haga cargo de su poder de policía y que controle que efectivamente se esté cumpliendo esa legislación. Eso es lo que ampara hoy a estos trabajadores y trabajadoras. Entonces nosotros no solamente no tenemos ninguna facultad para establecer un proyecto, una legislación que prevé otra cosa, sino que además tenemos la obligación de exigir que se cumpla la legislación que hoy existe, que de nuevo es la ley de contrato de trabajo. Entonces no podemos de ninguna manera avanzar en un proyecto que se contradice con la regulación nacional que hoy ya existe. Es falso que tengamos que esperar, es falso que hoy exista un vacío legal. Seguro que podría haber una legislación específica que se adapte mejor a esta actividad en particular, buenísimo. Hoy no existe, y lo que existe es la ley de contrato de trabajo, y esta actividad cuadra perfectamente en lo que esa ley define como contrato de trabajo. Entonces, digamos, no nos hagamos los distraídos, si estamos de acuerdo en que hay un fraude laboral, no aprobemos un proyecto que lo legaliza, aunque claramente no tendríamos las facultades tampoco para hacerlo, nada más. Gracias, diputada. Me pidió la palabra la diputada Segura. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, simplemente para señalar 2 o 3 cosas, acuerdo también en lo que han planteado mis compañeros y mis compañeras del bloque. Quería simplemente dejar sentado que claramente nosotros estamos de acuerdo que es necesario regular la actividad, pero esta regulación y el modo en cómo está estructurada la ley, lo que hace es direccionar estas relaciones contractuales entre los operadores de la plataforma y los trabajadores, de modo tal que lo que está haciendo es fortaleciendo y dándole un marco de legalidad a las inequidades existentes. Porque claramente nosotros acordamos, como hemos planteado y como dijo el legislador previamente, que hay una relación contractual encubierta, pero lo que hace este proyecto de ley es poner todas las cargas y los costos en el trabajador y
asignarle de alguna forma un carácter de trabajador independiente. Cuando establece que tiene que escribirse en la FIP, en la JIP, que tiene que registrar el motovehículo, que tiene a su cargo la habilitación. Pero además también empeora la situación porque genera todo un sistema sancionatorio que hoy en día recae sobre las empresas y lo que hace es direccionarlo hacia el trabajador. Entonces, de alguna forma lo construye como si fuera autónomo e independiente, sosteniendo la precariedad de su trabajo y además incorporándole cargas y costos a trabajadores que nosotros sabemos que están muy precarizados y que realmente los que se desempeñan en esa actividad es porque en este marco de la situación laboral, la verdad que la necesidad es muy grande. Y quería también señalar que además no se le otorga ninguna de las ventajas, así como se le asigna a esta relación encubierta, se estructura como si el trabajador fuera independiente, no se le dan las ventajas que tiene o que podría tener un trabajador independiente. Por ejemplo, no se le permite, o por lo menos no está expresamente manifiesto, que puede trabajar con distintas apps, lo que debería estar manifiesto porque en realidad las apps como funcionan hoy, las plataformas funcionan de manera tal que los trabajadores no pueden trabajar con distintas y cuando lo hacen los terminan bloqueando y bueno, finalmente están atrapados en una sola relación laboral porque efectivamente es una sola relación laboral y no es un trabajador independiente. Tampoco pueden, por ejemplo, alquilar o de alguna manera local su usuario, como puede hacer quizás un trabajador de un taxi, tampoco deja de ser sancionado por rechazar pedidos, entre otras cuestiones que podemos pensar. O sea, no está prestando un servicio, sino que, bueno, recibe órdenes como es la modalidad de una relación laboral de dependencia. Y no hay una compatibilidad. Si en algún momento el estatuto que se está trabajando a nivel nacional para regular esta relación laboral encubierta termina de definirse, bueno, va a generar una incompatibilidad en la ciudad. Y otra cuestión que quería agregar en relación al seguro es que si bien lo estructura como un trabajador independiente, después se establece que la empresa tiene que hacerse cargo del seguro. En el caso de que existiese un trabajador que está prestando servicios en distintas plataformas, con distintos operadores de plataforma, no establece, digo, es una incongruencia interna, no establece si de 16 a 20 horas estuviese prestando servicio para 4 o 5 o 3 operadores de plataforma y tiene un accidente, ¿quién es el que debería estar a cargo? ¿Qué seguro debería estar a cargo de este trabajador, ¿no? ¿Cuál es el seguro que tiene que pagar? ¿Cuál debería ser? Eso no queda claro, entiendo también que no queda claro en la ley porque la realidad es diferente, ¿no? Hay una relación laboral encubierta. Y después respecto a la autoridad de aplicación, que establece que todos los convenios que reciben el operador de la plataforma, todos los convenios que celebra con los comercios, deben ser remitidos a la autoridad de aplicación, entendemos que tiene que ver con esta situación abusiva que se está planteando de las comisiones de 25-30% que se están cobrando en la actualidad, y que lo que se busca es que la autoridad de la aplicación pueda detectar si existen estas situaciones de abuso y remitirlo a la defensa de la competencia, para que estudie el caso. Y acá se abren dos situaciones concretas. Uno es que los operadores de plataforma y la apps, de acuerdo a lo que establece la defensa de la competencia, no estarían compitiendo. Y por otro lado, si los operadores de las plataformas le cobran a todos los comercios el mismo porcentaje, no hay deslealtad comercial. O sea, es caro, pero igual para todos. Y otra cuestión que tampoco está definida es que si una de las operadoras de la plataforma y sus contratos con algunos comercios se encuentra en estudio por la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, bueno, ¿la operadora de la plataforma va a seguir habilitada de todos modos o no? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Tiene que detener la prestación o puede continuar hasta que eso se evalúe?
porque no surge de la norma que haya que esperar el dictamen de la autoridad nacional. Bueno, esas eran las consultas. Muchas gracias. Palabra al diputado Valdés. Les recuerdo a todos que ya estamos con el tiempo cumplido, si bien se sigue emitiendo la reunión por el canal de YouTube, solamente que hay una reunión pactada para las 12 que está esperando que termine esta. Solamente les aclaro esto para los que están esperando la otra reunión ingresar. Así que, bueno, tiene la palabra el diputado Valdés. No. También me alegra que, bueno, se retiró, por lo que veo, el diputado Campo haya citado, aunque en presencia de Perón, a la doctrina peronista, pero en este caso lo que estamos cuestionando precisamente es que hay una necesidad, pero esta ley no consigna derechos. Esta ley le está consignando responsabilidades y obligaciones a los que justamente más necesidades tienen, que son los trabajadores y trabajadoras de las apps. Digo, ¿en qué clase de empresa, en qué rubro los mozos tienen que comprarse su propia bandeja, pagarse su propio riesgo de trabajo? ¿En qué clase de trabajo el cajero del banco tiene que comprarse el escritorio en el cual trabaja? Realmente pedimos sentido común, porque si no vamos camino a una regulación donde el trabajo del siglo XXI parece el trabajo del siglo XVIII. Tienen que agradecer que se les da un trabajo. Realmente creo que nuestra ciudad merece mucho más que lo que estamos planteando en este proyecto. Quiero creer que vamos a poder hacer hacer modificaciones a esto. De caso contrario, no vamos a acompañarlo y va a ser una involución. Me parece que hay que parir legislaciones que sean mejores que el contexto regulatorio previo. Si no, estamos mirando para atrás. Y les repito, la Constitución de nuestra ciudad está planteando que toda relación laboral tiene que ser enmarcada en la legislación laboral previa, en los contratos de trabajo, la ley de contrato de trabajo, como decía la diputada Cámpora, y en el marco de la Constitución Nacional, del artículo 14 bis. Yo creo que la legislatura no puede ir hacia una mayor precarización laboral que lo que ya el marco nacional establece como piso mínimo. Quien puede lo más, puede lo menos, y nos parece que en esta oportunidad tiene que ser así. Así que, bueno, nuevamente aspiramos a que en la próxima reunión podamos avanzar en hacer modificaciones que le den a los trabajadores y trabajadoras de las apps la cobertura legal que efectivamente se merece. Gracias, diputado Valdés. Tiene la palabra el diputado Hernán Reyes. Gracias. Sí, no, yo quiero hacer una reflexión, no en términos concretos de la norma, sino para poner en duda, con mucha humildad, todo lo que aquí pensamos respecto de lo que estamos regulando. Definitivamente, el mundo está cambiando, la sociedad de la información, el avance tecnológico, la economía colaborativa pone en jaque las relaciones económicas de consumo y de trabajo en el mundo. Yo no sería tan contundente en las definiciones respecto de aquí hay una relación laboral encubierta, no podría igualar nunca a un trabajador de estas características con un mozo, con un cajero de banco, pero no porque uno no aspire a que tengan los mismos derechos, sino porque lo que está sucediendo en el mundo es que la tecnología nos está poniendo desafíos muy grandes. Miren, yo le voy a decir mi intuición personal, no mi posición, mi intuición personal. Yo no creo que haya relación laboral conforme la conocemos en la LST, porque creo que el mundo cambió. No va a cuajar ahí, chicos, no cuaja ahí acá y no va a cuajar en Nación. ¿Por qué está pensando Nación en un estatuto especial y por qué no lo aplica la LST directamente? ¿Por qué el mundo tiene este debate? Lo tiene porque nos está poniendo en jaque en los parámetros y en los preconceptos y en los lineamientos de la revolución industrial. Ya no pasa más en la vinculación capital-trabajo, porque en la relación de dependencia, ustedes bien saben, y los laboralistas, está la dependencia económica, está la dependencia disciplinaria, la dependencia funcional. ¿Qué pienso yo de esto? Pienso que estamos frente a un gran desafío. ¿Desde qué lugar se tiene que abordar? Desde un lugar federal e interdisciplinario. Acuérdense, relaciones de consumo, relaciones de trabajo, situación impositiva, situaciones en términos de garantía de los bienes y servicios que se van a prestar por esa vía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? No va a cuajar nunca, miren, ni es una actividad independiente, no, estos son autónomos, no tienen nada que ver, es como el emprendedor que va y se mete y arriesga su capital y desarrolla una empresa. No es eso, tampoco es LST.
Como no es ninguna de las dos cosas, tenemos un problema. Como somos jurisdicción local, tenemos que resolver algo desde el punto de vista normativo. ¿Para qué? Para que no tengamos cierto cuidado en el espacio público, en la relación que tenga que ver con el tránsito y con el comercio en la ciudad. ¿Qué pienso yo de la ley? Que hay que mirarla mucho, sinceramente. Creo que el régimen sancionatorio hay que revisarlo. A mí no me cierra tal cual está. Creo que también podemos discutir el tema de los seguros. Lo cierto es que la ley establece, para dejar en claro, que la RT la paga la AFP, no es que la paga el trabajador. Esto en concreto. Coincido con la diputada Segura respecto de cómo hay el tema del trabajador independiente y cómo funciona la CNDC o la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, que lamentablemente no está constituida, que han retirado el pliego del Senado y que seguimos sin constituir esa comisión. Con lo cual todas las políticas de concentraciones monopólicas y de conductas anticompetitivas que pueden estar sucediendo en este momento en la Argentina no tienen forma de controlarse. El pliego para la nueva Autoridad Nacional, Ley de Defensa de la Competencia que promovimos con mucho esfuerzo, sancionada hace 2 años, el diciembre del año pasado el presidente le dio la orden a la vicepresidenta para que retire el pliego. Con lo cual hoy nada podemos revisar en la CNDC porque no se puede constituir, porque no han querido. Lo que digo es, me parece muy importante el tema también de lo que es la concentración económica de las apps en términos de mercado. En conclusión, yo diría, trabajemos con velocidad porque la verdad que se ve que esto tiene intención de trabajar, se ha trabajado con mucho compromiso y mucha dedicación por parte del gobierno, del diputado Goman, de la diputada García. Trabajemos con profundidad, con celeridad, pero démosle un norte. No nos volvamos locos en querer nosotros resolver algo que no vamos a poder y sí, veamos cómo distribuimos las cargas. Yo creo que hay que ver eso. Reveamos cómo distribuimos las cargas sancionatorias, cómo vemos el tema de las cargas administrativas, las obligaciones que se le piden respecto del prestador, porque ustedes dicen, si ustedes dicen, se le está pidiendo a un trabajador tal y tal cosa, bueno, no está considerado trabajador en términos de la LST, porque le aplicaría la LST acá y no habría discusión en el gobierno nacional. Mañana el diputado Sergio Massa convoca, tiene el número, lo incorporan a la LST y chau Pinela, nadie discute más nada. Si no están pudiendo hacer eso es porque no quieren, porque no pueden o porque el debate es mucho más complejo. Entonces nosotros no simplifiquemos porque nos vamos a volver locos. Entonces digo lo que se le está pidiendo a los prestadores, a los repartidores que constituyan domicilio en la ciudad en términos administrativos para notificarlo. Hay una relación, no es que vivan en la ciudad, creo que es lógico desde el punto de vista dinámico administrativo y que tengan la habilitación. Después yo tengo muchas observaciones para hacer, pero quería dejar esta reflexión más allá de dar respuesta concreta sobre los puntos, porque me parece que es lo que nos pone a nosotros también como generación. Como generación, ¿qué vamos a hacer? Porque esto está lleno de problemas, realmente lo pienso, está lleno de problemas. La revolución de la información, está lleno de problemas. Pero está lleno de oportunidades. Está lleno de oportunidades para el desarrollo económico, para la generación de riqueza, para la prosperidad de la Argentina. Ustedes dicen Rappi, no digo Rappi, no Globo, digo lo que es pensar los nuevos formatos de desarrollo económico del mundo, que están acá, y que nosotros tenemos un hándicap enorme, tenemos ahí una ventaja comparativa enorme como país, que la tenemos que poder aprovechar. Eso es lo que quería decir. Gracias, diputado Reyes. Me pide la palabra la diputada Neira. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en algún momento dejaremos de decir me escuchan. Bueno, en principio no voy a ahondar porque mis compañeros de bloque, tanto Manuel Socias, Lucía Cámpora, Juan Manuel, Cecilia, todos han ido desarrollando los argumentos y me siento expresada y representada por esos argumentos. Sí quería contestarle al diputado Reyes, porque también coincido con él en un punto. A mí me parece que estamos frente a un debate que nos excede, que es un debate de estos tiempos, un debate que se está dando en el mundo, un debate que como generación nos atraviesa, que tiene que ver con un nuevo concepto de trabajo y que va a ser el debate de los próximos tiempos, y que no podemos simplificar esta cuestión con atándonos a los paradigmas ya existentes y que los vamos a tener que revisar, claramente los vamos a tener que revisar porque la revolución de la información, la cuarta revolución industrial como la llaman en el mundo, que también por otra parte sabemos que en la Argentina viene bastante rezagada en los términos que viene también en el mundo, ¿no? Hoy se están discutiendo
cuestiones en el mundo sobre las nuevas formas de trabajo que obviamente no se discutían hace 40, 50, ni siquiera 10 años atrás. Así que me parece que hay un debate para dar y que hay que complejizarlo. Ahora, justamente lo que me parece es que este proyecto de ley, que entiendo que se ha trabajado con mucho esmero y mucha dedicación, la verdad es que simplifica la cuestión, y la simplifica para un lado, que es definir que como no podemos hablar de una relación laboral porque hoy no está normada, entonces es una relación encubierta porque directamente es explícito, entonces lo volcamos como un trabajador autónomo, asumimos que es un trabajador autónomo, y eso también es una simplificación, porque el cargarle, Cecilia Ferrero me dice que no con la cabeza, no, a ver, cuando se le pone en cabeza del trabajador una cantidad de obligaciones, básicamente, al mismo tiempo que se dice y se asume que en los términos de la legislación vigente existente nacional, esto hoy vendría a encuadrar como una relación laboral encubierta porque no hay otra relación laboral que lo encuadre, entonces lo que estamos haciendo es simplificando, y simplificando en contra del trabajador y en favor de las empresas. Entonces, digo, a ver, me parece que se pueden legislar algunas cuestiones mientras no se define el tema nacional, sí se puede. ¿Qué cuestiones? Y bueno, claramente aquellas cuestiones que no definen la cuestión laboral que no está definida a nivel nacional en detrimento de los trabajadores. Ese es el punto que para nosotros es irrenunciable. Nos parece que todos sabemos que hoy se está dando una discusión a nivel nacional. ¿Hay urgencias? Bueno, planteemos cuáles son esas urgencias, pero mientras tanto la verdad es que no podemos avanzar en un sentido que lo que venga a hacer es justamente lo que no se quiere hacer, que es simplificar una cuestión extremadamente compleja que se está debatiendo a nivel nacional, que se está debatiendo con toda su complejidad para intentar darle un encuadre que logre resolver este tema al futuro, con mirada de futuro, y que de alguna manera me parece que ninguna urgencia nos puede llevar a cometer errores que, en definitiva, lo que van a hacer es poner en cabeza de los trabajadores una cantidad de obligaciones que, más allá de lo discutible que para nosotros pueda ser, son incumplibles. Entonces, la verdad es que ni siquiera esta ley es cumplible, ni siquiera es cumplible. Entonces, lo que vamos a terminar plasmando es una ley que al día siguiente de sancionada va a ser una ley que no se va a cumplir, y todos lo sabemos. ¿Por qué no abrimos un debate en serio? ¿Por qué no nos damos un debate en los términos que está planteando Hernán, que yo comparto, que es profundizar una cuestión que es extremadamente compleja? Abrimos un debate donde podamos incluso tener algunas consultas a otros niveles y ver si podemos tener una ley que nos sirva para los próximos años y que pueda ser cumplida. Gracias, diputada Neira. Diputado Baumann. Sí, Presidenta, sí, cuando pedí la palabra había algunas preguntas que no habían sido respondidas y que me parecía importante responder, pero bueno, las intervenciones del diputado Reyes, yo también creo que, como lo intenté decir al comienzo del debate, nosotros tenemos un estado de situación que podemos describir enorme irregularidad. En este momento la irregularidad del sistema es enorme. Y eso, bueno, suma el desafío que tienen, como lo decía al comienzo, ¿no? Los parlamentos fundamentalmente vinculados a intentar buscar alternativas para intentar normar y poner ley, poner orden, en el sentido de que haya un recorrido en el cual el Estado pueda hacer cumplir cierta normativa. En ese punto, nosotros hacemos este esfuerzo, digamos, es un esfuerzo de construcción de un texto que intenta, desde la perspectiva de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y efectivamente, desde la perspectiva de la reforma del Código de Tránsito, intentar normar una situación que en los hechos concretos, hoy, cotidianamente, se lleva puesto un montón de situaciones que forman parte de la vida cotidiana de los trabajadores que están brindando el servicio, y que, como se hacía referencia en el conjunto de las descripciones y de los aportes de los diputados,
preocupan notablemente. Bueno, el resultado de la preocupación es la presentación de un proyecto de ley que intenta poner normativas sobre el asunto. En todas las ciudades grandes esto está pasando. Pasa en la ciudad de Buenos Aires, ocurre en la ciudad de Córdoba, ocurre en la ciudad de Mendoza, ocurre en la ciudad de Rosario, en las ciudades en donde el delivery, fundamentalmente, que es de lo que estamos hablando puntualmente en este proyecto de ley, tiene un funcionamiento habitual o han comenzado a operar algunas aplicaciones o operan algunos prestadores de servicios históricos que tenían lugar en esas ciudades. Esto efectivamente funciona y de un modo absolutamente irregular porque no hay normativa que lo regule, salvo las ordenanzas municipales en algunos casos. Tengo entendido que el caso de Mendoza avanzó en normativa vinculada a la prestación de servicio de transporte de pasajeros. Pero yo creo que efectivamente lo que se dice respecto de cómo avanzar en un debate en relación a una reforma de la ley de contrato de trabajo, a un profundo debate en el Congreso respecto de cómo construir una normativa que intente regular esta situación, es un debate absolutamente imperioso y debe ser dado en este tiempo. Obviamente, nosotros en ese caso estamos dispuestos a acompañar a las mayorías parlamentarias para asumir la responsabilidad de normar en esta materia. Nos parece que, en todo caso, si la preocupación vinculada a la imperiosa necesidad de normar los aspectos laborales vinculados a estas relaciones que se establecen en la vida cotidiana de todos los porteños es tan imperiosa, bueno, profundicemos nuestro trabajo en relación a los propios y respectivos bloques parlamentarios nacionales para que nos pongamos a trabajar inmediatamente en el Congreso Nacional. Nosotros esto, desde nuestro bloque, obviamente lo estamos discutiendo y lo estamos problematizando y estamos avanzando en propuestas para formular en ese ámbito en el orden nacional. Esto es imprescindible y en esto hay que avanzar ahora. Yo adhiero a lo que decían los diputados Reyes y Neira en relación a la novedad de la construcción de la nueva escena laboral en el mundo, a nivel universal, y cómo impacta en nuestro país, y que las entradas o problematizaciones que podemos hacer sobre el asunto merecen obviamente un esfuerzo intelectual absolutamente diferente, novedoso, y sobre el cual desde organizaciones internacionales como la OIT hasta consultorías vinculadas a empresas importantes, ya lo están haciendo, ya están trabajando, y ya hay enorme producción de paper y enorme producción de opinión respecto de cómo normar y cómo regular la relación laboral que se está estableciendo en estas nuevas relaciones económicas que aparecen en el mundo. Yo quería leer una cosa que va a formar parte de la respuesta a un montón de preguntas que se hicieron. En el capítulo que hace referencia a las obligaciones de la plataforma digital, circunscribo a eso, a las obligaciones de la plataforma digital, dice, entre otras, poner en funcionamiento un canal y una opción dentro de su plataforma en la que el repartidor o mensajero declare contar con la habilitación, constatar la habilitación vigente. En caso de verificar un repartidor y o mensajero que no tenga habilitación o esté vencida, proceder a la baja del perfil. Compartir con la autoridad de aplicación la información, los datos que describen el estado de la actividad. Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios. El formulario web de acceso directo, vinculado a la ley de defensa del consumidor, a los derechos del usuario al que hice referencia al comienzo. Proveer seguros, seguro de accidente de trabajo, seguro de vida obligatorio, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes personales. Está en el capítulo de las obligaciones de las aplicaciones. Facilitar copia de convenios y acuerdos comerciales suscritos con los locales y o establecimientos que ofrecen el servicio a través de su plataforma ante solicitud de la autoridad de aplicación. A esto hacía referencia la diputada Segura en una intervención que me pareció interesante para tomar nota de algunas cosas que se dijeron en relación a este punto, porque la pregunta de algún diputado era ¿en qué beneficia a los trabajadores esto? ¿En qué beneficia a los comerciantes esto? Hay respuestas en la lectura del proyecto y en estos artículos que estoy leyendo y que tienen que ver con las obligaciones de las aplicaciones,
que no estaban normadas porque no forman parte del Código de Tránsito en este momento, porque cuando este Código de Tránsito se escribió, al menos este capítulo, no existían las aplicaciones, no estaban operando en la ciudad las aplicaciones. Bueno, 6, realizar actividades, campañas y capacitaciones vinculadas a la seguridad vial, provisión de datos, compartir los datos con la autoridad de aplicación, datos en tiempo real, datos históricos del estado de la actividad, etc. Digo, señalo 6 puntos vinculados a las obligaciones que tienen las aplicaciones y que yo creo que comienzan a formar parte de algunas respuestas en un marco general respecto de en qué se benefician los trabajadores, preguntas que hizo el diputado Socias y que me parece interesante que este proyecto de ley pueda responder en qué beneficia a los trabajadores este proyecto de ley y por supuesto en qué beneficia, por ejemplo, también a los comerciantes este proyecto de ley. Yo creo que en este apartado hay ya algunas respuestas que se colocan en sentido positivo respecto del estado de situación actual. Bueno, quería hacer estas referencias y en todo caso, obviamente, quedar a disposición para profundizar los trabajos en torno a los otros temas que no he podido responder o abordar en esta respuesta. Gracias, diputado Goldman. Me pide la palabra acá mi vicepresidente de la Comisión de Tránsito. Hay un micrófono. Abrevaya, el diputado Abrevaya. Gracias. Venía escuchando por Zoom y me reincorporé presencialmente. Quería remarcar 2 cuestiones de todo lo que se ha dicho, sobre todo creo que lo señaló el diputado Reyes con claridad. Una, la posibilidad de que esto termine en un oligopolio. Me parece que ese es el problema mayor de estos sistemas modernos. No lo es tanto, me parece, no es porque no haya que atender a los derechos del trabajador, creo que la relación, si nosotros la miramos con la vieja ley, efectivamente no cuadra, no da. Pero lo que sí me parece peligroso es la capacidad de que 3 o 4 apps se queden con el mercado. Porque nosotros solemos mirar esto en el momento en el cual todo parece beneficioso, y lo es, porque amplía, estas formas modernas, nos gustan o no, terminan teniendo, como decía el diputado Reyes, una parte de beneficio en su posibilidad de ampliar las posibilidades de trabajo de ambos, comercios y repartidores. Sin embargo, sucede y sucedió históricamente con este tipo de innovaciones, como lo fue con los hipermercados, que cuando se quedan con todo el mercado, empiezan a fijar el precio para los dos lados, es decir, para el comerciante y para el trabajador. Así que me parece que esto sí podría ser algo sobre lo que trabajar, además de lo que se ha planteado en este proyecto. Tenemos que encontrar la manera de que podamos juzgar cuándo se está constituyendo el oligopolio o dar más posibilidades de entrar a este negocio de cooperadoras, el propio sindicato de ofrecerlo, u otras, o de control, de cuánto del mercado se pueden quedar, hasta dónde pueden regular. En eso me parece bueno la posibilidad de que tengan que compartir la data con la autoridad de aplicación, porque el problema es cuando 4 o 5 se queden con el mercado y cuando ya un repartidor no pueda ofrecer sus servicios porque no tenga manera de competir con cualquiera de estas empresas. Ahí sí que está el problema. Entonces todas las promesas buenas de hoy se van a complicar dentro de 5 o 10 años. Como me parece que nosotros podemos regular algo al respecto, o podemos al menos articular un mecanismo que vigile la posibilidad de la constitución de un oligopolio, me parece que esto habría que introducirlo en el texto. Trabajémoslo, pero me parece que ese sentido debería tener. Gracias. Bueno, no tengo más pedido de palabra. Un poco contarles, algunos colegas han consultado por la dinámica del tratamiento de este proyecto. Nuestra intención, obviamente, es darle... ¿Qué me pides la palabra? Es darle un tratamiento intensivo, primero porque la actividad, como todos reconocieron, es esencial. Hoy los trabajadores, los repartidores, las aplicaciones, los prestadores no están regulados, no están inscritos en ningún registro, no tienen las garantías que nosotros estamos legislando con esta ley, y es por eso que creemos necesario de trabajarlo con este foco, digamos, si bien no decimos o no hablamos del tema laboral, como bien ya muchos colegas lo han explicado, pero nuestra jurisdicción y nuestra Constitución se basa en lo que nosotros podemos regular o legislar, y en esta materia estamos haciendo un registro de transporte. En ese sentido, la intención de presentar este proyecto hoy era escucharlos a todos y a todas, ver las posturas que tenían cada uno en relación a este tema.
poder canalizar las inquietudes y ver de trabajar el texto para acercarnos a un texto que puedan acompañar la gran mayoría. No estamos cerrados, muchos reconocen que esta comisión, y también el diputado Gouman, siempre trabajamos con los textos abiertos para acercarnos a un mejor proyecto de ley. Pero bueno, hay cosas que ya no dependen de esta legislatura y de nuestras facultades, y por eso encaramos este tema en relación a un registro de transporte. Creo que no nos hacemos los desentendidos porque hemos presentado un proyecto de ley para tratar el tema. Nos ha pasado, y en esta vez nos encontramos trabajándolo juntos, pero en otros temas nos hemos encontrado trabajándolos en veredas diferentes con el diputado Gouman a la hora de regular o inhabilitar actividades ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, y es por eso que no nos hacemos los distraídos y por eso presentamos este proyecto de ley. Así que lo que yo les propongo es, no tenemos todas las respuestas en este momento de todas las inquietudes que nos han dejado. En el transcurso de la semana nos vamos a poner a trabajar para poder contestarlas y acercarles propuestas, y asimismo también deseo que ustedes nos puedan acercar para ver qué podemos mejorar del proyecto. Si no tengo más pedido de palabras, bueno, les agradezco a todos por el tiempo y estamos en contacto. Gracias.